El teatro es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación. Representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara usando una combinación de discurso, gesto, escenografía, música, sonido y espectáculo. También se entiende como teatro al género literario que comprende a las obras de teatro representadas ante un público o para ser grabadas y reproducidas en el cine, así como la edificación donde se presentan tradicionalmente dichas obras o grabaciones. En adición a la narrativa común, el estilo de diálogo, el teatro también toma otras formas como la ópera, el ballet, el cine, la ópera china o la pantomima. Hoy en Crónicas CCP conoceremos los inicios del Festival de Teatro TEAN. Jorge Eduardo Carvajal Ospina nos relata cómo nace el teatro experimental de Anserma, los procesos, las vicisitudes y el gran legado que hay detrás del arte de las tablas. Un reconocimiento a su ardua labor, la cual fue homenajeada en la versión 30 del festival, que se llevó a cabo este año. Bienvenidos. En este punto ya de nuestra vida y de pronto de lo que se ha alcanzado desde la práctica del teatro, desde que iniciamos con el TEAN, Teatro Experimental Anserma, específicamente, eso surge primero que todo como una herramienta pedagógica. O sea, yo llego a la institución educativa, al Instituto Técnico Industrial, hoy Aureliano Flores Cardona, yo llego a trabajar y veo mucha apatía por parte de los estudiantes, mucha desmotivación. Yo los veía tirados en las canchas, en los barrancos, sonaba la campana y no querían entrar a clase. Yo estaba muy nuevo, yo venía de la normal y pues tenía mucha expectativa como docente. Entonces me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con estos jóvenes? Y por mucho que se lucubre desde el pensamiento, como pedagogo, si usted no habla con los actores directos, no encuentra nada. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Empecé a dialogar con los jóvenes. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás desmotivado? ¿Por qué no quieres entrar a clase? Muchos de ellos me manifestaban que la educación no solamente era estar en un taller o estar en la cancha jugando fútbol, que la educación debería ser otra cosa. Entonces ya el esquema que yo traía como normalista empieza como a cambiar. Entonces hay cosas que lo marcan a uno. Por ejemplo, cuando yo estudié en la normal, se había configurado un grupito de teatro. Por ahí en los años 75 al 77 más o menos, se configuró el grupo de teatro La Pandilla. Lo orientaba el profesor Gabriel Loaiza. Y el grupito de teatro viajó con una obra que montaron, viajó por varios municipios, los llevaron a Manizales. Finalmente nosotros hacíamos danzas y viajamos con Gabriel. Sin embargo, al último nos dijo, no, ayúdenme. Y empezamos a trabajar todo lo que era la utilería, ayudarle a Gabriel. Y nos fuimos pegando en este cuento, nos dimos cuenta que era más fácil aprender, nos dimos cuenta en la misma normal de que para nosotros era más satisfactorio acompañar el grupo de teatro, ver una obra de teatro, que estar en 10 horas de clase. Entonces yo digo, bueno, aquí tengo una herramienta que puedo utilizar con los estudiantes. Y empezamos a representar con los mismos estudiantes algunas escenas de lo que íbamos a llevar. Si era filosofía, vamos a hablar, por ejemplo, de que en un pozo se sacaba agua. Entonces, bueno, jóvenes, ¿quiénes son los que van a conformar el pozo físicamente y quién va a ser el aguatero? ¿Quién va a sacar agua? Y así muchas cosas las representamos de esa forma. Yo vi que algunos estudiantes que no querían entrar a clase ya empezaron a participar. Y muy rápido se empezaron a consolidar algunos grupos donde yo entraba a trabajar, pero resulta que como el área mía era sociales, era pues muy difícil pues como representar todo. Muy pronto el profesor Gustavo Loaiza pidió traslado del instituto para el Colegio Occidente. Entonces quedaba la plaza las horas de él, que eran castellano, quedaron acéfalas. Yo solicité esa carga académica y don Efraín Salgado me la asignó.
Ya estaba yo en el área que quería y desde donde podía desarrollar todo el proyecto. Empezamos entonces con estos muchachos muy interesados de los diferentes grupos que manejaba a salir a las veredas. Era más fácil, hoy es más complicado por la responsabilidad que existe allí. Nosotros nos íbamos con un grupo entero, algunos padres de familia nos acompañaban, algunos docentes. Llegó el momento en que toda la institución salió, por ejemplo, a San Pedro, por ejemplo, a Partidas, toda la institución, nos la llevábamos, hacíamos los intercambios culturales, hacíamos obra social en las instituciones donde llegábamos y se hacía el intercambio cultural con la escuelita o la institución que visitábamos. Ellos presentaban lo que tuvieran, nosotros llevábamos un programita. Esas brigadas culturales trabajaron como por año y medio, 2 años, siempre muy complicadito movilizar a todo el personal, pero bueno, se hizo. Muy rápido empiezan a verse como unos talentos, unos muchachitos muy buenos. Llegan 2 niños en 1991, llegan 2 niños de las escuelas a quinto. Y hubo un intercambio entre la institución que lo propiciamos con la escuela Selmira Piedradita. Allá se paró una niña en el tablado, yo estaba en el barranco y desde abajo, desde la cancha de baloncesto, yo escuchaba un vozarrón, una voz tremenda. Cuando yo me bajé, yo distinguí a la niña por la batica rosada que tenía y le pregunté, ¿tú eras la actriz? Ah, pues que sí, yo era la que cantaba allí. Bueno, le dije que si quería pertenecer a un grupo de teatro que estábamos conformando y me dijo que había que hablar con la mamá. Resulta que la mamá de la niña era compañera mía de estudio, fue compañera en la normal. Yo la llamé y me dijo, listo, trabaje con ella que hay que canalizarle toda esa energía. Y empezamos a trabajar, ella estudiaba en la normal, pasó al año siguiente a la normal, los niños ya estaban en séptimo en el instituto. Y en 1991 arranca el Festival de Teatro. Pero, ese grupo en 1991 se había conformado, empezamos a hacer unos trabajitos. En 1992 fuimos a Manizales, no teníamos dinero para el transporte, el municipio no nos daba transporte, el colegio no podía subsidiar transporte, pero queríamos ir a un festival nacional intercolegiado. Y de esas cosas que, contando el cuento, le hago el comentario a Carlos Osorio, el profesor, él era el coordinador del instituto y entonces me dice, hombre, no, muy difícil porque no hay presupuesto para eso. Resulta que Carlos Osorio era uno de los pocos docentes que tenían automóvil, tenían un carro arriba en el instituto. Y de pronto él se fue animando y yo me di cuenta que a él como que le interesó la idea. Le dije, bueno, ¿y usted por qué no nos lleva? Que en ese carro cabemos. Y cuando menos pensó me dice, bueno, listo, ¿y cuándo es la salida? Nos fuimos para Manizales y de allá nos trajimos un trofeo más grande que los actores que teníamos. Trofeo grande, el premio a nivel nacional, primer puesto, se lo ganó. Y es muy triste porque dicen, ganó el departamento de Caldas. Nunca salió en La Patria, Anserma gana a nivel nacional, pero bueno, veníamos felices. Llegamos acá con ese triunfo y lo primero que hicimos fue entregarle otros 2 libretos a los jóvenes y empezaron a trabajar. Entonces Natalia era de muchas ideas y nos dice, me dice, profe, ¿por qué no presentamos la obra, lo que nosotros tenemos de teatro en las diferentes escuelas y colegios? O hacemos un intercambio. Yo le decía, Natalia, eso no es fácil. Toca pedir permisos, hay que movilizar institución, es muy difícil porque ellos eran de instituciones diferentes y ella con esa cantaleta, vea, hagamos esto, por favor, mire. Yo le transmití la idea a Carlos Osorio y Carlos Osorio se quedó muy callado, él se quedó como pensándolo y yo pues con esa morriña, Carlos, mira que podemos intentar esto. Definitivamente hay algo que se puede sacar en claro de esto. Todo es muy difícil, todo es casi imposible hasta que se hace. Esa es una frase de Nelson Mandela y realmente eso fue lo que sucedió. Hombre, le miramos problemas por punta y punta, de dónde sacamos para esto, vamos a hacer una convocatoria a ver quiénes aparecen. Del instituto, pues de pronto había de centros artísticos 2 o 3 grupitos, pero que no eran grupos de teatro, eran trabajitos de centro artístico. El grupo de teatro TEAN y vamos a ver qué hay por otra parte.
fue increíble lo que pasó. Entonces, bueno, Carlos Osorio ya empezó a dar ideas, a escribir, empezamos a rayar, ya nos trasnochamos él y yo programando. Después de esa motivada pues con el triunfo, con ese éxito en Manizales, y empezamos a hacer la convocatoria, nos fuimos para donde Ulises Giraldo, el hermano de Jorge Luis, que es dibujante, es pintor, y él nos diseñó un logo, que es el logo que tenemos hoy de TEAN. Nosotros sabíamos que lo queremos llamar TEAN, Teatro Experimental Anserma, pero no sabíamos qué. Las máscaras de siempre, no, algo diferente. Y él nos hizo ese logo, yo no lo entendí, pero él lo dibujó. Luego la Sociedad de Mejoras Públicas nos regaló el primer afiche. ¿Y cómo les parece que ese afiche lo diseñó Jorge Luis Giraldo? Se hace el primer afiche, llenamos el pueblo pues de publicidad, empezamos a a hacer la convocatoria, quienes querían participar en ese primer festival, y eso es una sorpresa muy grande, como el mismo festival. Nosotros sin dinero, nosotros sin nada, se inscribieron 39 grupos ese primer año y nos tocó cortar la convocatoria porque ya estábamos encartados. Primero que todo no teníamos experiencia, segundo no habían como espacios donde proyectar teatro, en cualquier tablado, en cualquier patio, en el instituto no teníamos auditorio, solamente dependíamos del Colegio Occidente que nos alquilaba el auditorio, la Casa de la Cultura nos lo prestaba pero era muy pequeño, hicimos teatro en algunas capillas, en la capilla de Belén hicimos teatro, bueno, en muchas partes. Ese primer festival se hizo y fue increíble ver grupos independientes, grupos de otros municipios que querían participar, no los podíamos traer porque no teníamos con qué, pero de acá de Anserma participaron colegios, escuelas, grupos independientes, la Universidad del Quindío que tenía grupos, y entonces eso fue eso fue una avalancha de cultura, como que estaba represada ahí, porque si hacemos un poquito de historia hacia atrás, en 1913 ya hubo compañías de teatro que venían acá, eran itinerantes por el mundo, eran trashumantes, pero con alguna itinerancia iban llegando. Venían carpas de circos, venían grandes cantantes, Julio Flores estuvo acá en Anserma. En 1913 aparece ese evento gigante de las musas. En 1918 vuelven y lo repiten, ya había otro elenco más amplio. En 1945 vuelve, creo que una tercera generación de las musas, con don Ramón Ramírez y otras personalidades de acá del municipio. Pero eran unos eventos grandes a nivel nacional, unas cosas pues de cámara, excelentes, con tenores, con profesionales en la actuación. En el 50, un señor Germán Santa Coloma también se dedicó demasiado al teatro y lo impulsó. En el 55 entiendo que los hermanos López, don Conrado López y don Arturo, ellos se movilizaban por Campo Alegre, y desde ahí hacían unas jornadas culturales como una especie de veladas, traían música, cantaban, hacían como unas veladas culturales entre veredas o las traían al municipio. O sea que la cultura en Anserma se ha dado con alguna regularidad, entonces estaba represado todo eso. Por los años 70 el Colegio Occidente tenía su grupo de teatro. Luego, pues, y hacían unas veladas muy grandes, que fue donde yo empecé a ver teatro. Luego, La Reja en el Aire, en el 73 al 75, presenta 2 festivales de teatro regionales muy importantes que se hicieron en el tercer piso de la galería. Pero eran pues unas obras grandes, de gran factura. Luego aparece lo que él les decía en el 75, 76, grupo de teatro La Pandilla de La Normal. 2 años más tarde el Colegio Occidente sale con una obra de teatro que inclusive la presentaron en Bogotá. Se hizo pues toda una jornada cultural muy bonita. Luego la Casa de la Cultura con el Festival de Artes y Letras también trajo teatro, trajo por decir algo, Altich y grupos de Manizales importantes.
Pero, vuelvo y digo, eran cosas que se presentaban con alguna regularidad. Cuando arrancó TEAN, hasta hoy no ha parado, empieza en el 92 y ha sido un proceso ininterrumpido. Pero les decía a ustedes, nos asombró cómo esa convocatoria al primer festival tuvo pues tal magnitud y tal acogida que desbordó y nos tocó parar porque eran muchos los grupos que querían participar. Fue un éxito, los grupos que llegaron, todo el mundo con esa mística, con ese trabajo, con esa elegancia. TEAN, como siempre, se lució, demostró que lo que se había traído de Manizales no había sido por azar, sino que era el producto de mucho trabajo, de unos muchachos muy pilosos, buena memoria, buena capacidad de retener las indicaciones que se les daban. Y lo mío era desde un carácter muy empírico. Yo sabía que tenía que empezar a leer, a buscar, y la primera obra que cayó a mis manos fue Cómo hablar bien en público, de Ale Carnegie, y eso presenta una cantidad de talleres sobre vocalización, técnica vocal, sobre improvisación, sobre actuación, sobre repentismo, sobre tantas cosas. Y eso se fue yendo con los años empieza a evolucionar. Yo empiezo a ir a talleres, ya me tocó talleres con la que hoy es ministra de Cultura, Patricia Ariza. Ella muy joven me dictó, yo recibí varios talleres con ella en el Colomboamericano en Manizales, sobre improvisación, sobre manejo de texto dramatúrgico, creación de texto dramatúrgico, los subtextos. Entonces todo eso yo lo transmití al grupo. También recibí talleres con Paweł Nowicki, un polaco que vino a Colombia, trajo una obra a un festival internacional, ganó ese festival y se enamoró de Colombia, aquí se quedó. Y muchas otras personalidades son los que iniciaron con la licenciatura de Artes Escénicas en la Universidad de Caldas, fueron compañeros míos, pertenecimos, pues como que fundamos, esto se llama el Consejo Caldense de Teatro. A mí me correspondía como, pues en varios periodos estuve como el fiscal de este consejo, y para mí fue muy importante porque cada que íbamos pues se hacían balances de la actividad teatral. Nos tocó organizar el festival del occidente del país, con sede en Cali, las eliminatorias para este festival. Fue cosas muy importantes. Todo lo que yo iba aprendiendo, todo lo que yo iba viendo, entonces lo iba transmitiendo. Ya empezamos a meternos pues con obras más pesadas, a leer, y lo que entendíamos, muchachos, hay que aplicar esto, hay que aplicar esto. Empieza a correr el festival y empieza a correr con una suerte muy importante que bueno, eso se le sale muchas veces a uno de las manos y uno trata de ignorarlo como profesor porque uno ve que son niños o que son adolescentes, pero no los ve uno como que crecen. Y resulta que ellos no se van a quedar niños, van creciendo. Cuando yo veía que una obra para ellos en el escenario, que se iba a presentar por 3 meses, por ejemplo, ya quedaba corta para el año, entonces se me ocurre la idea de decirle a cada uno de los miembros de TEAN, eran 5 miembros ya para la época, póngale 2 años atrás, póngale después del 5.º festival. Bueno, cada miembro de TEAN va a formar su propio grupo de teatro. Y resulta que esos muchachos dieron un salto cualitativo porque fueron mucho mejores directores que lo que yo pude llegar a ser director. Fueron mucho más atrevidos, fueron mucho más inquietos y buscaron por todos los medios capacitarse también. Y esos grupos que ellos formaron, cuando llegaban a los festivales, ellos se ganaban todos los festivales. Inclusive fueron a los festivales de toda la región. Y entonces grupos como por ejemplo Teatro Venteado de Risaralda, prácticamente se puede decir, el festival de allí, de Risaralda, nace de la mano de TEAN. El festival de Víctor Hugo en Supía, que hoy es internacional, nace de la mano de TEAN. O sea que nosotros estábamos un poquito pegados, pero era que para nosotros el teatro no buscaba profesionalizar, buscaba simplemente ser una herramienta pedagógica a través de la cual el maestro pudiera llegar más fácil con los contenidos a los estudiantes. Belalcázar llegó a tener teatro de investigación,
sobre mitos y leyendas y bastante que avanzaron. Nosotros le dimos la mano, prácticamente arranca el festival de allí porque TEAN le dio la mano. Igual sucedió en Viterbo. En Viterbo nosotros empezamos a llegar a Viterbo, cada que había festival o cada que ellos nos llamaban, allá llegábamos y Viterbo empieza a consolidar unos procesos culturales muy importantes. Llegamos al 7º festival y el Fondo Mixto para la Promoción de las Artes en el departamento de Caldas lo financió. Nosotros nunca habíamos tenido presupuesto. Se hizo el 7º festival con bombos y platillos, la participación fue muy buena, trajimos grupos nacionales, 2 grupos nacionales que habían participado en el internacional en Manizales, pero siempre nos quedaba como faltando algo, queríamos traer grupos del Iberoamericano en Bogotá, sino que lo que pasa es que los grupos que llegan a Bogotá llegan con un seguro que los cubre solamente hasta esa ciudad. Si ellos se mueven de esa ciudad y pasa algún accidente, el que los trae tiene que responder. Por eso es muy difícil moverlos, es muy difícil. Sin embargo, uno de los grupos que llegaron a Bogotá llega también a Manizales y lo contactamos en Río Sucio, porque les alargaron como la póliza, los llevaron a Río Sucio. Yo hablé con uno de ellos allá y me dice, sí, nosotros vamos a Anserma, pero nos consigue $2.000 para mecatear. Pero necesitamos la obra de clown. Trajimos esa obra en Serma y eso fue una locura, eso fue también un despertar de la cultura en el municipio, donde el teatro ya empieza a tomar otras dimensiones. Con ellos aprendimos algo de clown, con ellos aprendimos algo de los botafuegos. Ya veníamos trabajando las cuadrillas de zancos, que fueron cursos que hicimos en Manizales y en Supía. En Supía también hicimos el curso de marotes, entonces cogimos a los muchachos, hicimos marotes que son muñecos gigantes de espuma, con alma de alambre, brazos grandes y cubiertos de unas telas muy coloridas. Esos muchachos se montaban en esos marotes, se montaban en zancos y cuando llegamos a un festival internacional a Manizales, con esos marotes de 3 metros con 20, casi 3,50, eso fue pues asombroso, eso fue una cosa que captaba pues todas las miradas, todas las cámaras. Ya continuamos en la evolución y empezamos a trabajar títeres, pues, títeres de Guiñol, a trabajar las marionetas, a trabajar los títeres de bultico, los muñequitos hechos con espuma y empezamos toda esa evolución. Un tiempo se trabajó muy fuerte, la máquina teatro de acá llega a tener una evolución demasiado importante, sino que los muchachos que lo trabajaban se graduaron, se fueron para el ejército y ahí prácticamente hasta ahí llegamos. Y hoy Anserma está huérfana de títeres, así que los invito muy cordialmente para que se animen con esta variedad teatral que es muy importante en el municipio, no la tenemos. Total, si queremos ver títeres, toca contratar de otra parte. Vamos a trabajar también esa rama que es bien interesante. Hicimos también cursos de maquillajes, algunos de los desfiles, por ejemplo, después del desfile del festival número 10, 11, 12, los maquillajes no traíamos maquilladores profesionales de otra parte. Todas las heridas y todos los desgarres y todas las catrinas y todo eso eran básicamente porque habíamos hecho cursos de maquillaje profesional. Los maquillajes caretas y los maquillajes faciales son demasiado costosos, pero bueno, vuelvo y digo, todo es imposible, según la frase, todo es imposible hasta que se hace. Entonces, muchachos, que esos maquillajes son muy costosos, no importa, alguien aparecía con algo de maquillaje, una mascarilla, con algo, y llega el momento en que evoluciona el festival de tal forma, de tal manera, que algunos de ellos empiezan a graduarse en el instituto y a decirnos, bueno, yo me voy a ir a estudiar en la Universidad de Caldas, en la Facultad de Bellas Artes, Artes Escénicas. Efectivamente, hoy ya tenemos 4 graduados, hay otros tantos que están estudiando allí. En los festivales, los últimos festivales han sido monitoreados, han sido coordinados por profesionales del teatro, graduados de la Universidad de Caldas, que han salido del proceso TEAN.
Eso para nosotros es maravilloso, eso para nosotros es muy importante, porque ya vamos no detrás de la cultura foránea de nadie, ya es una cultura propia que se va desarrollando, que se va dando en el propio municipio. Algo que es muy importante, surge por allá en el festival número 8, es que hay una convocatoria. Climen es una escritora española que escribe una gran obra, La Corrida. Viene a Colombia a un festival iberoamericano y otra que se enamora de Manizales. Hace unos intercambios, deja unas cosas en Manizales, se va para su España, para Madrid, y estando allí con el gobierno de su país y con el de Colombia, acordaron que van a llevar una compañía de Colombia para Madrid y que van a llevar una obra escrita por Climen, pero que ella quería que la representaran actores de Caldas. Hacen la convocatoria a los caldenses en todo Manizales, a nivel universitario, en todos los municipios de Caldas. Ustedes saben la tradición que tiene Aguadas, ustedes saben la tradición que tiene el Teatro Salamina, ustedes saben la tradición que tiene Pensilvania con la familia Botero, Río Sucio. Todos esos pueblos han tenido una tradición importante y sin embargo sale todo el elenco de Manizales, excepto una persona que era el único menor de edad que iba a viajar para España. Tenía libreto, tenía todo listo, mucha dificultad para que a un menor de edad lo sacaran del país en la compañía. Iban por Madrid, Cádiz, iban por 3 provincias españolas. Y fue Juan Carlos García, que a base de talento, a base de mucha propiedad actoral, se ganó ese reconocimiento y él iba a viajar. Hubo dificultades con la logística, hubo dificultades con la constitución del grupo y ya una semana del viaje, Juan Carlos dice: profesor, no voy a viajar. Y ya todos los permisos, todo estaba listo, firmado por padres de familia, firmado por autoridades. Y él dijo: no voy a viajar. Hubo problemas, Juan Carlos ya luego me comentaba las dificultades que tenía con el grupo de Manizales, pero eso me parece a mí demasiado importante resaltar la calidad de artistas que puede salir de un municipio como Anserma. Pero primero el talento propio, un talento pues natural, y segundo, eso es lo que logra un proceso, eso es lo que se logra a través de un desarrollo como lo ha tenido el Festival de Teatro TEAN. Corre el tiempo, y mi compañero Carlos Osorio, después del festival número 21, ya termina su carrera docente, él se pensionó, y entonces, bueno, el festival tiene que continuar, porque las personas, nosotros somos pasajeros, el festival tiene que continuar. Cambian de rector, pero el festival tiene que continuar. Carlos siempre sigue pues muy interesado, pregunta por el festival, todo esto, pero pues al no estar en Anserma, pues hay una desvinculación. Sin embargo, después de este Festival 21, la alegría, hay como un triunfo espiritual, porque nosotros desde el 4º, 5º festival, cuando vimos que contra viento y marea el festival se hacía con presupuesto o sin presupuesto, porque el comercio nos colaboraba, porque de pronto la institución educativa no colaboraba con dinero, pero sí nos daba el tiempo. Entonces dijimos, bueno, vamos a llevar este festival, y hoy es una costumbre. Mientras una actividad cultural se haga hasta los 20 años inclusive, es una costumbre. Pero cuando una costumbre en un pueblo rebasa los 20 años, ya deja de ser costumbre para convertirse en una tradición. Cuando el Festival de Teatro cumple los 20 años, hay como una fiesta espiritual. Nosotros estamos muy contentos, se hace un festival muy bonito, un festival fuerte, un festival bonito, desde la imagen, desde el afiche, desde todo, desde los souvenirs, desde los trofeos, desde todo. Se hace un festival muy bonito, pero lo que no entendía la gente era por qué le metimos alma, vida y corazón a esto. Carlos Osorio, esa alegría que tenía, los mismos jóvenes de TEAN,
que eran los que entregan la premiación en la noche de la premiación, era porque nosotros éramos conscientes de que el festival había llegado a los 20 años ya. Sigue corriendo el tiempo, llega don Mauricio Restrepo a la institución, sigue apoyando el festival, llega Alejandro a la administración municipal y hoy el festival cuenta con un presupuesto de 25 salarios mínimos que por acuerdo del Consejo ya queda estipulado esto, nunca lo había tenido. Y segundo, desde el año pasado el festival ha sido patrocinado por el Ministerio de Cultura. O sea que nosotros somos una especie como la figura de las salas concertadas. Entonces, el festival augura muy buenos pasos de aquí en lo sucesivo. Primero, son profesionales los que están dirigiendo, coordinando el festival. Segundo, hay un compromiso muy grande de la institución educativa, desde el rector, desde los coordinadores, desde todos los profesores. Aquí tengo que recordar a mis compañeros del área de castellano. Todos los profesores del área de castellano se fijan el trabajo mes por mes, periodo por periodo, de trabajar el festival interno y de ahí sale lo mejor de lo que se va a llevar al festival de teatro. Entonces, mi reconocimiento, mi respeto también, mis respetos para mis compañeros del área de castellano de la institución. Tercer punto muy importante y porque el festival augura cosas muy buenas en lo sucesivo, porque el aporte del Ministerio de Cultura por los procesos tan bien llevados, por el progreso de este festival, el Ministerio tiende a que suba la bolsa para los años sucesivos. Entonces estamos contando de que el festival perfectamente puede funcionar con 60, 70, 80 millones de pesos al año. Eso permitiría traer espectáculos grandes de otras partes del país. Segundo, premiar muy bien a los grupos. Tercero, adoptar la tecnología, adoptar las tecnologías que hay nuevas, porque el teatro hoy es magia, el teatro es recursos escénicos muy bonitos, recursos de la ciencia ficción, la fantasía, todo lo que se puede meter primero. Y segundo, adaptar la sala físicamente a lo que son los requerimientos del teatro moderno. Tenemos muchas cosas, pero también necesitamos muchas cosas. Creemos que con estos presupuestos se pueda mejorar todo esto. Cuarto, mejorarle el pago y mejorarle a estos profesionales el desarrollo dentro del festival, porque eso vale el tiempo. Estos muchachos cuando se meten no trabajan un mes, no trabajan 2 meses, ellos trabajan desde que inicia el año lectivo hasta que finaliza, siempre pensando en función de una obra, en función de un grupo, en función de una presentación, en función de una pedagogía dramatúrgica, de un texto, de todo lo que implica el hecho teatral. Este año se hizo un homenaje y lo hicieron a nombre mío. A mí, la verdad, que en un principio me parecía como que no. Sentía pues que tenía un compañero, Carlos Osorio, quien desde un primer momento dijo sí al festival, quiso el festival, quiere el festival, está muy pegado en el corazón de él, como otro de los hijos de él. Desde la parte mía, como cofundador, inmensamente satisfecho con lo que se ha hecho hasta hoy, muy contento, muy feliz, muy agradecido, especialmente porque este año pues ellos, los monitores, la institución, hablan de que vamos a hacerle un homenaje a Jorge Eduardo, y yo decía que no, que más que Jorge Eduardo es el festival, porque si yo me voy algún día yo me voy del magisterio, yo salgo de la institución, el festival debe continuar. O sea, aquí lo importante es el festival. Sin embargo, no, vamos a hacer una cosa bonita, un reconocimiento. Y bueno, se hizo, y la verdad, sin palabras. Quedan unas huellas indelebles en el alma, en el corazón, y sin ninguna pretensión, sin nada, les digo que pensar en estos detalles tan bonitos, en este homenaje tan grande que yo sentí,
porque la verdad es que hay un reconocimiento, como un reconocimiento a la amistad. Yo no veía sino amigos, todos mis amigos, toda la familia Tean, porque todos los que asisten a teatro ya son familia Tean, desde el que actúa, desde el que coloca las luces, desde el camarógrafo, desde los medios de comunicación, desde los maestros, todo el mundo, los padres de familia, todos los que van, son mis amigos, son la familia Tean. Una cosa que yo he venido diciendo es que cuando el auditorio se llena a ver teatro, lo hacen por dos razones. Primero que todo, lo hacen por amor al teatro, o lo hacen por amor, o por amistad, por amor a sus hijos. Y en ambos casos es lo mismo, es un amor que está ahí por la cultura, por preservar nuestros íconos. Ese es el Festival Municipal de Teatro Tean. Hoy es responsabilidad de toda la municipalidad. Ya son 31 años consecutivos de festival. Eso se lo ha ganado el municipio lo tiene que reclamar, el municipio lo debe conservar, lo debe cuidar, no deben perder este patrimonio. La verdad es que no tengo sino palabras de reconocimiento, palabras de agradecimiento, y siempre hay una lágrima con deseos de salir de la emoción que da ver que la gente ha sabido valorar un hecho cultural como es el hecho teatral en el municipio. El Día Mundial del Teatro se celebra desde 1961. Específicamente, esta fecha se celebra el 27 de marzo de cada año, definido por el Instituto Internacional del Teatro, razón para mostrar lo que representa el teatro a nivel mundial para la cultura. Por promedio, una obra bien montada para que llegue al festival requiere 30, 40 horas de trabajo. Son 30, 40 horas de trabajo donde se reduce consumo. Son 30, 40 horas de trabajo donde se reduce muchachos en la calle, de pronto sometidos a muchos peligros. Son 30, 40 horas en que los estudiantes están dedicados a algo productivo. Esa es una premisa. Lo segundo que hay que considerar es lo siguiente. Cuando un auditorio se llena, generalmente de gente muy joven, bueno, van padres de familia, bueno, van actores, pero un auditorio se llena, y hablemos de que nuestro auditorio, el de Laureliano Flores Cardona, se llena con 550 personas mal ubicadas o 600 personas mal ubicadas, porque allí caben 450 bien sentadas. Esas 450, esas 500, esas 600 personas no están consumiendo y están de pronto evitándose una cantidad de riesgos psicosociales que se pueden presentar si no estuvieran convocados por un hecho cultural. Entonces, es decir, es un imponderable. Primero, un imponderable la formación de un público. Por encima del actor, por encima de la obra de teatro, por encima del espectáculo como tal, está la formación del público. Un buen público puede ver una mala obra y la puede comentar, la puede criticar, pero un mal público ve una gran obra y no la puede ni comentar, solamente asiste a ella, pero no más. No hay ese crecimiento intelectual, no lo hay. Entonces, de pronto la muralla que se interpone aquí es muy importante, es una muralla contra los problemas psicosociales que se pueden presentar. Realmente ese es el aporte grande del Festival de Teatro o de cualquier manifestación cultural o deportiva que se dé en un municipio. Y Anserma, ya con más de 43.000 habitantes, Anserma ya es un pueblo grande, muy grande. Súmele los 10, 11 municipios que están en la periferia y que están llegando acá también. Entonces es una suma de muchas cosas. Si en medio de eso tenemos una juventud con alguna formación,
pueden resistir más fácil los embates de muchos peligros que se puedan suscitar en nuestro entorno. La mayoría de los estudios consideran que los orígenes del teatro deben buscarse en la evolución de los rituales mágicos relacionados con la caza, al igual que las pinturas rupestres o la recolección agrícola que tras la introducción de la música y la danza se embocaron en auténticas ceremonias dramáticas donde se rendía culto a los dioses y se expresaban los principios espirituales de la comunidad. Este carácter de manifestación sagrada resulta un factor común a la aparición del teatro en todas las civilizaciones. Yo estaba muy jovencito, era estudiante de primaria, cuando se dieron los festivales en el tercer piso de las galerías, que fueron los que montó La Reja en el Aire. Yo no sé por qué o quién me llevó allá. Lo que yo sí recuerdo fue que eso me acarreó a mí sanciones en mi casa. A mí me castigaron porque llegaba tarde y era un niño. Algo se me quedó de pronto de eso. Segundo, yo me graduó en la Normal Nacional en 1979, pero desde el 76 conocí el grupo de teatro La Pandilla. Y como decía, al salir con ellos, pues como que se le va pegando a uno y darme cuenta que el teatro no era solamente memorizar unas cosas, sino que había que llevar un vestuario, que había que prepararse para dominar ese público, que tenía que tener memoria para manejar un texto, que ese texto había que acompañarlo con el gesto, porque si yo tiro un texto así y no lo acompaño con el gesto, nadie va a entender nada, ni siquiera el mismo actor lo va a comprender. Entonces, son mil cosas los que entran ahí y yo veía que es una actividad que era una actividad muy inteligente. Entonces, por eso cuando yo llego al instituto como nuevo profesor, yo me gradué en el 79 y en el 80 llego al instituto como profesor y yo veo una apatía impresionante de parte de los estudiantes y cuando indago me doy cuenta que ellos no querían solo fútbol, no querían solo talleres, ellos querían era otras cosas. Entonces ahí es donde yo empiezo a involucrar la parte como escénica en el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo denominamos como ese proyecto. Hoy está matriculado así en el Ministerio de Cultura, que es una herramienta pedagógica a través de la cual el docente puede hallar más fácil el conocimiento al estudiante. Y es verdad, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la parábola de la fuente de agua, que fue una de las cosas que nosotros hicimos, una parábola, alguien que fue a sacar agua. Entonces, a ver, este salón está desierto, simplemente 5 muchachos van a arrodillarse, a organizarse y formen con el cuerpo una fuente. ¿Y quién es el actor? El que va. Entonces, eso jamás se borrará del imaginario de una persona que lo haya actuado. Así muchas cosas se pueden. Cuando llego al área de castellano ya era más sencillo, ya pues vamos en la lírica, vamos a hablar de poesía, vamos a representarla, no es de memoria, no es recitarla, no, vamos a representarla. Muchas cosas que se pueden llevar, muchos mensajes, antes de llegar con la teoría allí, vamos a hacer la representación. Entonces eso definitivamente es mucho más sencillo. No es lo mismo enseñarle con teoría a un muchacho a nadar que decirle vamos al agua y vamos a ver cómo es que se flota. No es lo mismo decirle a un joven cómo se toca la flauta, a entregarle la flauta y venga pues vamos a sacar notas. Igual el teatro, cuando el cuerpo se vuelve una herramienta, el cuerpo tiene memoria y no lo va a olvidar. Esos son como los inicios que me dieron a mí como esa posibilidad. La verdad es que uno como docente, cuando ve que los estudiantes son apáticos, que no quieren nada, uno se desespera. Un docente que sienta responsabilidad, que sienta que su trabajo es importante, que sienta que tiene una responsabilidad social con esos estudiantes y con la misma sociedad que se los entregó, usted se desespera y usted empieza a buscar herramientas, ¿qué me sirve para mis estudiantes? Yo veía que por ahí marchaban y por ahí se fue el festival. La personalidad del director como artista creativo se consolidó a fines del siglo XVI,
aunque su figura ya existía como coordinador de los elementos teatrales, desde la escenografía a la interpretación. A él corresponde convertir el texto, si existe en teatro, los procedimientos y objetivos que se precisen. Poderosos ejemplos de dicha tarea fueron los alemanes Bertolt Brecht y Erwin Piscator. Dedicaban su energía a conseguir del espectador su máxima capacidad de reflexión, o el acentismo del polaco Jerzy Grotowski. El teatro no es una imitación, como muchas veces dijimos y como muchos teóricos del mundo dicen, el teatro es una imitación. No. El teatro, más que una imitación de los hechos reales, el teatro es una invitación a actuar dentro de esa misma realidad. Ejemplo, viendo teatro, vamos a ver una obra de teatro donde alguien, por ejemplo, agrede a otra persona. Cuando yo veo eso, por ejemplo, vamos a decir que esa es la imitación de algo. No es la imitación de algo, esa es una denuncia de algo que está sucediendo. Segundo, si yo lo estoy viendo con ojo crítico, hombre, eso no se debe hacer. Claro, porque no es teoría, no es un virtualismo, no es nada etéreo, es algo real. Yo lo estoy viendo ahí, eso es lo que no se debe hacer. ¿Sí ve? Entonces, el teatro es algo muy real. El teatro ha sido definido en los últimos tiempos como la vida misma, el escenario. Usted se sienta en una cafetería y ve pasar a la gente y está viendo teatro, está viendo cine prácticamente. Usted mira cómo pasa alguien de mucho afán, cómo alguien pasa y se le cae algo y rápidamente pasa, lo recoge y usted ve los afanes del mundo, cómo el mundo va pasando. Ese es el teatro. Se lleva a una escena y se quiere hacer como una representación. Y esa representación no es una imitación de nada, es la vida. Porción, como una porción de claro, es que es la vida. Tanto es así que si a la media hora se repitiera la obra con los mismos actores, en el mismo momento, en el mismo espacio, las acciones surgen totalmente diferentes, porque esa fue la vida que transcurrió en el momento en que usted lo hizo. Es la misma vida. Así como una persona está en la cantera con un mazo dándole a la roca, el actor está en el escenario frente al público, no dándole a la roca, pero sí mandando mensajes, haciendo crítica social o mostrando lo que es la vida o mostrando quién es él, para dónde va nuestra sociedad. Es el teatro. Esta es la versión 31 del año 30, o sea, va contando uno más. Lo que yo espero del festival es que dentro de muchos años no solamente se hable de él como un bello recuerdo, sino que se hable de él como una realidad, como un hecho cumplido en el municipio, que se siga y que cada día vaya subiendo la calidad. Obviamente que dentro de la filosofía inicial no está la de configurar actores profesionales, no. Lo que se busca es que esa herramienta didáctica, esa herramienta pedagógica se pula, que sea una muy buena herramienta para enseñar. Pero si de ahí surgen excelentes actores, grandes profesionales, es un valor agregado y pues bienvenido sea. Vuelvo y digo, la frase de Mandela, todo es imposible hasta que se hace. Claro, era una utopía pensar 20 años, 3, 4 años es una costumbre, 5 años es una costumbre, 6 años es una costumbre. Cuando llegamos a los 11, 12 años, Dios mío, que Dios nos dé vida, tenemos que llevarlo a que se convierta en una tradición. Hay que llevarlo a los 20 años. Llegó a los 20 años y ahí va. Entonces, ya dimensionándolo, si el pueblo, para usted y para todos los que nos están viendo, si el pueblo tiene ardor, le duele,
quiere sus costumbres, su imaginario le da para conservar las cosas buenas, van a proyectar este festival a muchos años en la historia. Ojalá que nunca pare, porque al fin y al cabo, así como el deporte salva vidas, la cultura salva vidas, especialmente este rincón de la cultura llamada teatro. El de nosotros es el TEAN, Teatro Experimental Anserma. Hasta hace 10, 15 años, más o menos, la tendencia del mundo era esa. La tendencia en el mundo entero, los espectáculos se hacían en grande. 4 o 5 mil asistentes. Usted iba al Festival Iberoamericano en Bogotá y usted veía una plaza de Bolívar como jamás se la imaginaban. 800, 700 mil almas. En el Parque Simón Bolívar, usted ver desde las gradas superiores, ver las cabecitas de los asistentes como cabezas de fósforos. O sea, una cosa impresionante con grupos del mundo. Israel, Corea, China, de todo el mundo. Y se pensaba que estos espectáculos culturales, lo mismo el deporte, era para masificarlos. Y nosotros, en esa tendencia mundial acá también, lo internacional, pensábamos, Anserma necesita muchos espacios, necesita escenarios muy grandes. Mire, Johan, en el año 2000 se construye el auditorio del instituto. Llegó Calocho, Carlos Arturo Zuluaga, él iba solicitando que votáramos por él. Cuando él nos vio a Carlos Osorio, a mi persona, dice, aquí están los profesores de teatro, si ustedes votan por mí, yo les voy a hacer el auditorio. Don Carlos Arturo, nosotros tenemos una necesidad muy sentida, necesitamos escenarios muy grandes acá, muy grandes. Y no tenemos donde practicar el teatro. Y dijo, si votan por mí, yo les hago el auditorio. Toda la institución le dijo, vamos a votar por usted, nos parece que la mejor propuesta que hay en el municipio es la suya, usted ha hecho cosas importantes, pues vamos a votar por usted. Pasó un año y él no volvió por allá. Pasaron 2 años, no volvió por allá. Al tercer año llegó y dijo, tengo mucha pena, no había podido venir, ahora sí ya les tocó el turno. Y en diciembre 20 cortaron la cinta, entregaron el auditorio. Edgar Corrales era secretario de Hacienda y él nos regaló la silletería, 500 sillas y luces y nos dio un equipo para amplificar y todo eso. O sea, se han ido dando las cosas como con esa lentitud, pero seguro, muy bien. Pensábamos hasta hace 10 años más o menos que el mundo necesitaba espacios así. A partir de el año 2010, 2015 para acá, aparece una tendencia en el mundo de que el teatro iba a ser prácticamente unipersonal. No unipersonal porque lo hiciera una persona, no, lo podía hacer una gran compañía de teatro, pero unipersonal porque lo podría ver una sola persona, ¿sí? Y se crearon las cajitas mágicas en el mundo. Las cajitas mágicas, sucede una obra en miniatura, usted se asoma por una lupa y usted solito ve la obra de teatro. Paga y como la fila está ahí, la obra dura 2 minutos, 3 minutos. En el mundo eso empieza a ser una tendencia. Ahorita pasa la pandemia y están dándose nuevamente concentraciones muy, muy, muy grandes. Entonces hace 10 años nosotros estamos diciendo, no necesitamos un espacio tan grande. El auditorio de arriba, le comentaba, se hizo, es el doble, la proyección es el doble de grande de lo que hay ahí. Los planos están, los hilos, los pelos de hierro están listos. Terminaba en el bicicletero, en 2 pisos. Arriba eran las oficinas de rectoría y toda la cosa para tener un panóptico hacia el escenario. El auditorio quedó ahí. Hoy tenemos el de la normal, pequeño. Tenemos el de la institución Aureliano, ya nos queda pequeño. Nuestro personal no cabe en una sola jornada, no cabe allí. Está el de Colegio Occidente, de alguna manera también va quedando pequeño. El que están haciendo allí, contigo a la alcaldía, Locusca, nos parece que
puede tener unos espacios interesantes, pero no sabemos si una población de 40.000 habitantes tenga un grupo significativo de 4 o 5.000 que quiera la cultura, si caben allí, tal vez no caben. Entonces, Anserma sí necesita ampliar los escenarios. Y una cosa, Johan, que me parece muy importante, si en Anserma sembramos 3 canchas de baloncesto, habrá 3 comunidades haciendo baloncesto. Si sembramos 10 canchas, habrá 10 comunidades haciendo baloncesto. Pero hagamos la proporción con teatro. Si hay 5 auditorios buenos, habrá 5 grupos o 5 comunidades haciendo teatro o haciendo actividades culturales. Si hay 10 auditorios grandes, importantes, bonitos, habrá 10 actividades culturales que están interactuando para toda la comunidad. Entonces, los escenarios definitivamente, sin ser lo más importante, son muy necesarios.